muchas gracias también, siempre que me recuerden. Entonces, nos quedamos viendo, ¿verdad?, que cada ciclo cardíaco consta de un periodo que ahora les vamos a llamar así, en lugar de fases, sístole y diástole. Completas es lo que comprende cada ciclo cardíaco. Y, ¿verdad?, decíamos que en nuestro esquema habíamos que ubicar con una flecha bidireccional no el ciclo cardíaco completo, sino cada periodo de sístole y de diástole. Y ayer manejamos la duración. La duración total, ¿verdad?, se resulta en promedio en 800 milisegundos, o lo que es lo mismo, 0.8 de segundos. ¿Por qué? Porque también en promedio la duración de la sístole pues es de 0.3 de segundo, mientras que la dirección de la diástole es de 0.5. Y ambas, al sumarse, pues nos dan los 0.8 de segundo o su equivalente en milisegundos. Esto es muy importante porque también ayer, a manera de aplicación clínica, dijimos que esta duración es la que obtenemos siempre y cuando la frecuencia cardíaca, el cronotropismo, la frecuencia cardíaca sea la basal normal. Y basal normal, ¿verdad?, significa que en un adulto, en una persona adulta, pues va a estar en promedio en un rango de 70 a 80 por minuto, aunque sabemos, ¿verdad?, que puede tener un rango mayor. Algunos autores en clínica nos dicen desde 60, incluso hasta 90 o por debajo de 90. Nosotros vamos a tomar este rango porque nos conviene clínica, que es el hecho de que si la frecuencia cardíaca aumenta en una persona, ¿verdad?, desarrolle taquicardia, pues sabemos que la duración se va a cortar. Y lo que es más importante, pues se va a cortar el periodo de diástole. Y eso, comentábamos, pone en riesgo al miocardio de sufrir un tiempo de isquemia mayor que el que normalmente tiene el miocardio. ¿Por qué? Porque como vimos, ¿verdad?, durante la sístole, esa contracción de las paredes del miocardio, de las paredes cardíacas, de las cavidades, comprime de manera externa el flujo sanguíneo de las coronarias, y eso hace que el flujo sanguíneo baje al menos a un 50% más. Pero en la diástole, que por eso también tiene mayor duración, esa compresión cede, de manera que el flujo, ¿verdad?, sanguíneo es el basal, e inclusive al inicio hasta un poco más, compensando esa isquemia fisiológica de la sístole. Y entonces, ¿qué ocurre en la taquicardia? Que al acortarse la diástole, entonces se acorta el periodo en el cual el miocardio es oxigenado, porque el flujo sanguíneo que se desarrolla es el normal. Y eso es un riesgo, ¿verdad?, de que las taquicardias paroxísticas ventriculares, esa isquemia, hagan caer al corazón, ¿verdad?, en un problema de paro cardíaco o de insuficiencia cardíaca aguda, ¿verdad? E inclusive las personas pueden estar en riesgo de muerte por esas taquicardias severas, ¿sí? Por otra parte, pues si al contrario tenemos una bradicardia, bueno, pues la bradicardia igualmente, ¿verdad?, va a modificar la duración, y en este caso, pues la duración del ciclo cardíaco aumentaría, ¿verdad? No es lo mismo una frecuencia cardíaca basal de 70-80 a una bradicardia de 50 o inclusive por debajo de 50. Luis Octavio, te escuchamos. Sí, doctora, tengo una duda. En Ajá. cuanto a la taquicardia, ¿a partir de qué valor es alarmante? Porque, bueno, por ejemplo, o sea, cuando corremos en el gimnasio clásico, pues, ¿a qué elevación podría ser normal? Ya es, por decirse así, algo serio, algo pues, ya Claro. clínico, ya patológico. Por lo general, Arturo, se considera que una taquicardia que duplique la frecuencia cardíaca basal ya entra a esta categoría de riesgo.
Por eso decíamos en clases anteriores que la taquicardia que tenemos por una situación de estrés de cualquier índole, ¿verdad? Simplemente al presentar un examen, que eso es muy común en profesores y en alumnos, ¿verdad? O la taquicardia de que si estuve a punto de resbalarme o de caerme, ¿verdad? Esas taquicardias habitualmente, si mucho, ¿verdad? Aumentan la frecuencia cardíaca en un 50%. Pero las taquicardias severas, como por ejemplo, perdón, voy a tomar mi vaso de agua. Las taquicardias severas, jóvenes, que son las que aumentan la frecuencia cardíaca al doble o más, ¿verdad? Hay taquicardias que pueden llegar a tener un valor de frecuencia cardíaca superior a 150 a 160. Esas sí son las taquicardias que ponen en riesgo entre mayor frecuencia cardíaca haya a la irrigación y oxigenación del miocardio. Es así. ¿Y en qué circunstancias vamos a encontrar estas taquicardias? Bueno, una situación, les decía yo, son arritmias cardíacas. En otras circunstancias, claro está, tenemos a la llamada crisis tirotóxica o tirotoxicosis, que es la complicación aguda grave de un hipertiroidismo. Y eso se debe a que la glándula tiroides pues tiene un hiperfuncionamiento que está sintetizando y secretando un exceso, sobre todo de hormona T4, de tiroxina. Como esta hormona, las tiroideas, son las que regulan la intensidad del metabolismo celular en todo nuestro organismo, al haber un exceso en los pacientes con hipertiroidismo, obviamente el metabolismo en general va a aumentar y eso significa que las células están consumiendo más oxígeno y tienen necesidad de mayor aporte de oxígeno. Por ese motivo, ¿verdad? La respuesta cardiovascular, en este caso la cardíaca, en el hipertiroidismo, hace que sean pacientes que van a estar con taquicardia todo el tiempo. Y puede ser una taquicardia leve, 90, 100 por minuto, pero en la crisis tirotóxica o tormenta tiroidea o tirotoxicosis, como se le llama, ¿verdad? La taquicardia es severa. Tan es así que es una urgencia médica y el paciente tiene que ir a un hospital y recibir urgentemente un fármaco, creo que ayer lo habíamos comentado, que bloquee a los receptores beta 1, ¿verdad? Como se les llama como grupo a estos fármacos bloqueadores beta, ¿verdad? Como por ejemplo el propanolol es uno de los fármacos que se indican para normalizar esta taquicardia por el riesgo precisamente que estamos comentando, ¿sí? No sé si quedó clara tu duda, Luis Octavio. Bueno, es que yo refería más a la cantidad, por ejemplo, este, hay días en los que tengo, pues, según el relojito que uso para correr, voy Sí, a 140, 150, hasta 160, pero a veces me ha tocado que, ajá, pues, la única hora que tengo libre es a mediodía, y a sí, mediodía sí he alcanzado, por ejemplo, los 180, y digo, ajá, no, pues 180 ya se me hace mucho. Entonces quería claro. saber, pues, el valor, cuando ya sería así algo, pues, serio. Esto, Luis Octavio, obviamente que es dependiente de que aquí estamos hablando, cuando yo les he comentado estas situaciones, de una persona adulta, y obviamente que no tiene, ¿verdad?, una condición física producida por un entrenamiento. Cuando las personas son adultos, pero jóvenes como ustedes, ¿verdad? Y obviamente tienen un acondicionamiento físico, las condiciones cambian. Las condiciones cambian ¿por qué? Porque hay ajustes cardiovasculares que permiten desarrollar esas taquicardias sin que se ponga en riesgo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente hay ajustes cardiovasculares. Si tú eres una persona que sistemáticamente hace una actividad física, igual que cualquier otra persona que haga sistemáticamente una actividad física, tu corazón, el ajuste que tiene es que es hipereficaz.
¿Eso qué significa, verdad? Que inclusive seguramente si te tomas la frecuencia cardíaca basal, pues va a estar por debajo de 70. Seguramente tú puedes manejar frecuencias cardíacas de 60, ¿verdad? Si sigues un entrenamiento igual que cualquier persona, pues la frecuencia cardíaca va a bajar a 50. Es una bradicardia fisiológica. Si tú mides, vas, ¿verdad?, al laboratorio a que te midan la fracción de eyección, pues esa fracción de eyección, ¿verdad?, va a estar por arriba del 60%, porque son los ajustes, ¿verdad? Entonces, una persona joven que tiene una actividad sistematizada de acondicionamiento físico, precisamente ha logrado ajustes que le permiten superar estos límites que llamamos fisiológicos, que son para las personas que tenemos una actividad, pero basal, cotidiana, sin acondicionamiento físico, ¿verdad? No sé si tú practiques un deporte, si tú hagas atletismo, ¿verdad? O simplemente cuánto tiempo tienes de que haces esta actividad sistematizada, ¿sí? Eso es lo que hay que ver, ¿verdad? Porque no es lo mismo en cualquier, para una persona que no lo hace. Alfonso, acabo de leer tu mensaje, gracias por avisarme. Entonces, tampoco te asustes, ¿verdad? Porque de hecho, si tú logras esas frecuencias cardíacas, pues es porque tienes ya un acondicionamiento físico, ¿verdad? Que no lo tiene otra persona, inclusive de tu misma edad, que no tenga ese acondicionamiento. Vamos a darle la voz a Gerardo y regresamos contigo, Luis Octavio. Sí, doctora, yo también tenía una duda. ¿Cuál es el desenlace de una taquicardia, doctora? O sea, que aumenta. ¿Cuál sería el desenlace de una taquicardia y cuál sería el desenlace ahora de una bradicardia? El riesgo de ambas, ¿verdad?, es que puede llegar a inclusive paro cardíaco y puede llegar a desarrollar la taquicardia, sobre todo, ¿verdad? Puede hacer caer al corazón en una insuficiencia cardíaca aguda. Es decir, como la taquicardia va cortando tanto el periodo de diástole, entonces la isquemia, ¿verdad?, cada vez más prolongada. ¿Por qué? Porque el periodo de diástole se está cortando, puede hacer caer al corazón en una insuficiencia cardíaca aguda, ¿verdad? Y esa insuficiencia cardíaca aguda pues puede también parar al corazón. Entonces, esos son los riesgos, ¿verdad? Por eso son urgencias médicas. Por eso cuando una persona llega con un episodio de este tipo, ¿verdad? Y claro, si uno está ante una persona como seguramente Luis Octavio y algunos de ustedes que tienen ajustes cardiovasculares por actividad física, por entrenamiento sistematizado. Si uno ve a, no sé, ¿verdad? Uno ve a Paola Espinosa, ¿verdad? Cuando estaba en activo en las competencias, si uno ve a los jugadores de nivel profesional, no, pues claro que 150, 160 lo toleran perfectamente. Por eso, inclusive, imagínense, hagan sus cálculos. Un atleta, un jugador profesional de buen nivel, de los que van a competencias, de los que logran quedar en los primeros lugares, de los que vencen, ¿verdad? Superan las récords mundiales, desarrollan gastos cardíacos por arriba de 25 litros por minuto. Quiere decir, cada minuto su corazón está bombeando más de 25 litros. Jóvenes, los garrafones de agua, ¿saben cuántos litros tienen? Para que tengamos una idea así, una analogía. Los garrafones casi tienen 20. Entonces, imagínense lo que es el trabajo de super bomba, de hipereficacia de ese corazón del atleta profesional, ¿verdad? Para bombear cada minuto más de un garrafón de agua. Pues esos son los que ganan las medallas de oro, las medallas olímpicas, los que ganan los campeonatos mundiales de fútbol, los que vamos a ver ahora en Tokio, si es que hay olimpiadas, porque ya dicen que las van a suspender, ¿sí? Entonces, así es, ¿sí? Así es como se presenta esto.
No sé, Gerardo, Luis Octavio, si tengan alguna otra pregunta, ¿verdad? Si quedó de alguna manera explicado, al menos con un argumento, su duda. Sí, doctora. Muy bien, Gracias. entonces avanzamos, jóvenes, ¿verdad? Avanzamos y entonces decimos que nos vamos ahora a ver las fases. Y las fases de cada periodo están en la parte superior de la figura, de tal manera que las tenemos que conocer por su nombre y por el orden cronológico en que ocurren. De tal manera que si nos vamos hacia arriba, vamos a ver cómo la primera fase de la sístole, quiere decir con lo que inicia la sístole, esa fase se llama contracción. Ahí se lee isovolúmica, pues es más conocida en nuestro idioma como isovolumétrica, pero son sinónimos, ¿sí? La segunda fase, hay Guyton en esta figura, por supuesto que no tiene la letra R y la letra L, ni tiene esa raya horizontal roja y negra abajo de esas líneas, no la tiene, eso yo se los puse, porque lo que deben de hacer ustedes, y les voy a pedir que lo hagan, es que todo ese intervalo, que es mucho mayor que la contracción, en ese intervalo lo dividan en tercios, con su escuadra, con su regla, y que hagan una línea hasta abajo, hasta arriba de donde dice sístole, una línea corta, y separen el primer tercio de los 2 tercios restantes. Eso lo van a hacer. Y le van a poner al primer tercio la eyección, sí, pero rápida, máxima. Y a los 2 tercios finales le van a poner eyección lenta o reducida o mínima. ¿Y por qué? Porque esa es la descripción original de este esquema. Guyton lo dice en la narración del capítulo, pero aquí ya nos puso solo eyección. Y como hay diferencia Muy bien, jóvenes. Pues les comparto, veo que ya están prácticamente todos, les comparto de nuevo la pantalla para seguir trabajando. Aquí tenemos otra vez nuestro esquema y entonces decíamos que haciendo esa subdivisión de todo ese intervalo que Guyton nos está presentando solo como eyección, haciendo la subdivisión que la debemos hacer por varios motivos, entre ellos porque así es la descripción original, porque inclusive aunque Guyton aquí nos dé un solo intervalo, cuando leemos el capítulo vemos que hay diferencias significativas entre el primer tercio de la eyección y los 2 tercios finales. Y entonces vamos a dividir en tercios, corren una línea nada más
entre primer tercio y el segundo. Entre segundo y tercero no es necesario que la pongan, pero entre primer tercio y segundo y el otro bloquecito quedaría segundo y tercer tercio. Ahí sí. Y al primer tercio, ¿verdad? Le vamos a poner que es la eyección, pero su adjetivo calificativo es la eyección rápida o máxima, ¿sí? Y la segunda y tercer tercio, a eso le vamos a llamar la eyección mínima, lenta o reducida. Son sinónimos dependiendo del autor, ¿verdad? Conocemos esto. Y finalmente con eso acaba el periodo de sístole. Entonces, sus tres fases en orden cronológico van a ser esas: contracción isovolumétrica, eyección máxima o rápida, ¿verdad? Y tercera fase, la eyección mínima, lenta o reducida, ¿sí? Empieza la diástole. De hecho, jóvenes, aquí voy a abrir un paréntesis. El ciclo cardíaco, tanto en sus periodos, sístole, diástole, como en sus fases, es continuo, de tal manera que no hay una frontera, no hay unos milisegundos que se queden como que en vacío y que separen a cada uno de ellos. Son eventos continuos todo el tiempo, de manera que lo que vamos a observar que marca, ¿verdad? Que caracteriza al final de una fase o de un periodo es lo mismo, ¿verdad? Que marca el inicio del siguiente, de la siguiente fase o del siguiente periodo. Eso quiere decir el final de la diástole, los eventos que vamos a observar ahí van a ser los mismos que inicien a la diástole. Lo que marca el final de la sístole es lo mismo que inicia la diástole. Y en las fases es igual. Lo que marca el final de la fase de contracción isovolumétrica es exactamente lo mismo que marca el inicio de la fase de eyección rápida. Marca el final de la fase de eyección rápida es lo mismo, porque ahorita vamos a tener que pasar a ver el tema 243, que es perdón, 242, que es el mecanismo de las válvulas cardíacas, y luego los volúmenes ventriculares. ¿Y por qué los vamos a ver ahorita antes de analizar completamente? Porque esos son los eventos. Esos son los eventos. Pero bueno, vamos a terminar, ¿verdad? Señalando cuáles son las fases y en qué orden cronológico se suceden ahora de la diástole. Y si observamos, ¿verdad? La primera fase, pues ahí está, correctamente, ¿verdad? Este es un nombre en el esquema. Relajación isovolúmica o isovolumétrica, que es lo que más frecuentemente empleamos en español. Seguida, la segunda fase. Y ahí dice flujo de entrada rápido. Está bien, ¿verdad? Pero con una sola palabra nosotros podemos poner fase de llenado rápido. Y no hay necesidad de ponerle llenado ventricular, porque acuérdense que sístole y diástole, jóvenes, se refiere a la contracción, la primera, y la diástole a la relajación ventricular. Solo que como periodos no se les pone el apellido. ¿Por qué? Porque se entiende que si estamos hablando de ciclo cardíaco, los periodos son actividad de los ventrículos. ¿Y por qué eso? O sea, ¿por qué se le da esa supremacía? Porque están más grandes, ¿verdad? Porque tienen más miocitos, más fibras de miocardio. No, jóvenes. Porque resulta que la actividad de bomba del corazón, prioritaria, vital, es decir, sin la cual no se puede sobrevivir, es la ventricular. De tal manera que aquí, fíjense lo que va a ocurrir. Vamos a terminar de señalar las fases de la diástole. Y vamos en que la primera es la relajación isovolumétrica o isovolúmica. La segunda, flujo de entrada, pues le podemos decir llenado con una sola palabra, y es correcto, llenado rápido. Fíjense cómo está bien un paralelismo, ¿no? Eyección, vaciamiento, expulsión rápida, pues también hay llenado.
llenado rápido. Después sigue la tercera, que es la llamada diastasis, o se le puede poner apellido, es aceptada de las dos formas, diástasis o diastasis. Eso corresponde al llenado reducido o lento, pero se le conoce con esa palabra, ¿verdad? Con ese término, diastasis. Y fíjense la última fase de la diástole. ¿La pueden leer bien? Es la sístole. Pero ahí sí, jóvenes, hay que ponerle el apellido, es decir, sístole auricular. Ahí no la podemos dejar, bueno, pues es contracción de las aurículas, le voy a poner nada más sístole. No, porque si tú hablas de sístole sin ninguna otra palabra, estás hablando del período del ciclo cardíaco. Y si uno se quiere referir a la cuarta y última fase del período de diástole, a fuerza tiene uno que mencionarlo como sístole auricular. Eso quiere decir que solo en este intervalo, quiero decir, al final de la diástole, como cuarta fase, las aurículas se contraen. Todo el demás tiempo, las aurículas están relajadas. Porque uno diría, ¿y dónde está la diástole auricular? Todas las demás fases. Las aurículas solo se contraen en ese momento, ¿sí? Y fíjense lo que estamos diciendo de la relevancia de por qué sístole y diástole, hablando de ciclo cardíaco, son los periodos y se refiere a la contracción y la relajación ventricular, porque la actividad ventricular es vital. Si los ventrículos no se contraen y se quedan relajados, pues eso es un paro cardíaco en diástole. Si los ventrículos se contraen y en ese momento ya no se relajan, ese también es un paro cardíaco. El corazón puede pararse en sístole o en diástole. Y de todas maneras, el resultado es el mismo. Significa que se para la actividad de bombeo del corazón. Y eso, jóvenes, pues va a producir el paro circulatorio incompatible con la vida. Tenemos poco tiempo para revertir el paro y que el corazón regrese a desarrollar su ciclo cardíaco. Pero ¿qué ocurre con la sístole auricular? Más al rato, ¿verdad? Y si no es posible hoy, pues en la siguiente clase, es la única fase, desde ahorita noten, única fase del ciclo cardíaco que puede estar ausente. Eso quiere decir que no se desarrolle sístole auricular. Y aún sin sístole auricular, la persona sigue sobreviviendo. Y con una calidad de vida bastante buena. Claro, tiene una patología, una cardiopatía. Y esa cardiopatía se llama bloqueo sinusal, que significa que está bloqueado el nodo SA, que las células marcapaso de este nodo, por algún motivo, ya no tienen autoexcitación rítmica. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues si recordamos, el nodo SA está en la parte superior de la pared de la aurícula derecha, entre la desembocadura de las cavas, y si deja de funcionar, pues entonces, ¿quién va a depolarizar al miocardio auricular? No hemos visto eso, eso nos toca al capítulo siguiente, al capítulo 3, una vez que acabemos ese. Las potenciales de acción del nodo SA tienen que conducirse por las vías internodales, ¿verdad? De nodo a nodo, pero también se conducen por todo el miocardio auricular. Acuérdense, ¿verdad? Lo de los discos intercalares y funciona como sinsitio. Pero si está bloqueado el nodo SA, claro que el miocardio auricular no se va a depolarizar, no va a generar potencial de acción, no se va a excitar el miocardio auricular, pues tampoco se va a contraer. Y entonces no va a haber sístole auricular. La persona no se muere, no cae en paro cardíaco por sístole auricular. ¿Por qué motivo? Después lo vemos. Ahorita es solo para señalar la relevancia que tiene la actividad ventricular. Yo no puedo decir, ¿verdad?, de ninguna manera que se pueda sobrevivir sin el periodo de sístole del ciclo cardíaco. Periodo. Imagínense lo que se pierde. La contracción
contracción de los ventrículos, el vaciamiento de los ventrículos a las arterias. Oigan, jóvenes, pues el corazón está parado, no se está vaciando. Eso no es posible, ¿verdad? No es posible la sobrevida con eso. Y si se queda parado el corazón en diástole, pues es lo mismo. O sea, se para la función de bomba del corazón. Eso es lo que es incompatible con la vida. Pero la sístole auricular sí es compatible. Es una arritmia, la arritmia cardíaca, ¿verdad? Viene en nuestro libro, en el capítulo 10, es más, ¿verdad? Es la arritmia cardíaca más común. ¿Por qué? Porque acuérdense que todo el corazón es autoexcitable, quiero decir todo el miocardio del corazón, ¿sí? Todo el miocardio. Entonces, pues el segundo nodo, ¿verdad? El nodo AB es el que va a tomar la función de marcapaso. Entonces las personas siguen sobreviviendo sin sístole auricular. Con limitación física, es cierto, pero siguen sobreviviendo con buena calidad de vida. ¿A qué vamos a irnos ahora? Una vez que ya vimos esto, jóvenes, vámonos al tema 242. Y los eventos, si ustedes se fijan en el 241, entonces ya vimos periodos, ya vimos las fases, ¿verdad? Ya vimos los intervalos. Los intervalos es el tiempo. ¿Cuál es el intervalo de la sístole? ¿Cuál es el intervalo de cada fase de la sístole? ¿Cuál es el intervalo de la diástole? 0.5 de segundo o 500 milisegundos. ¿Cuánto le toca a cada fase? Pero después dice eventos del ciclo cardíaco. Y esos eventos son tema 242, la posición de las válvulas, si están abiertas, si están cerradas. Fíjense, ahí dice cierre de válvula B, apertura de válvula B. Cierre de válvula aórtica, apertura de válvula aórtica. Entonces, los eventos tienen que ver con las válvulas. ¿Con qué más tienen que ver? Ahí tenemos una cuarta gráfica de color azul que al final dice volumen ventricular. Entonces, tiene que ver con eso, ¿verdad? Y viene el tema 244, las curvas de presión. ¿De quién? De los ventrículos. Las curvas de presión, ¿de quién más? De las aurículas. Y las curvas de presión, ¿de quién más? De las arterias. Para poderlo entender, es por eso que vamos a ir primero a revisar las funciones de las válvulas. Y entonces, aquí tenemos un resumen de lo que seguramente todos ya leyeron en su capítulo 9. Las válvulas cardíacas tenemos que recordar que de lo que están hechas es tejido conectivo, revestido del endocardio. ¿Por qué? Pues porque van a estar en contacto con la sangre. No tienen músculo. ¿Qué más tenemos que recordar? Que la base, o sea, la periferia, la base de las valvas de cada válvula, AB, tricúspide y mitral, se fija, se adhiere, ¿verdad?, a los anillos valvulares, que son tejido fibroso. Que no me acuerdo, regrésate a tu libro de anatomía para que lo veas bien ahí. Y es un anillo de tejido fibroso que perfectamente bien separa, porque no debe de estar comunicado al miocardio auricular del miocardio ventricular. La única vía posible fisiológicamente de comunicación para la conducción de los potenciales de acción de aurículas a ventrículos es el nodo AB y sus fibras asociadas. Eso está en el capítulo 10. Es nuestro siguiente capítulo, el capítulo 3 del programa. Entonces, eso yo tengo que recordarlo. ¿Con qué más termino esta clase, verdad? Resulta que tenemos mecanismos de apertura y mecanismos de cierre. ¿De quién? De las 4 válvulas jóvenes. Cierre es del... Disculpe, doctora, se está trabando y no le entendemos mucho. Es un mecanismo pasivo. ¿Por qué es Disculpe, doctora, ¿me escucha? pasivo? Es que se nos está trabando muchísimo. Doctora.
¿Sí nos escucha, doctora? ¿Ahí me están oyendo mejor? Sí, ya la ¿Sí? escuchamos. Ah, muy bien, qué bueno. Entonces déjenme otra vez, ¿verdad? Si me escuchan mejor, ya me moví para otro lado para tener mejor recepción. Y entonces, vamos a ver. ¿Están viendo ahí la figura? Ya no Ya está nos está presentando. compartiendo. ¿Perdón? ¿Están viendo la pantalla, jóvenes? No, se ya no está está presentando, doctora. Ah, a ver, permítanme un momentito, ¿sí? Voy a arreglar esto ahorita. Permítanme un momento. Ok. A ver, aquí. Ok, permítanme un momento, les vuelvo a compartir. Ok, ¿ahora sí la ven? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, doctora. Muy bien, entonces terminamos aquí con esta diapositiva. Entonces les decía, mecanismo de cierre y apertura es del mismo tipo. Es decir, es un mecanismo que se le llama pasivo o es de tipo pasivo, porque acuérdense que las válvulas no tienen músculo, entonces no va a haber contracción de las válvulas para abrirse y relajación para cerrarse. No, este mecanismo es pasivo porque lo que va a abrir y cerrar a las válvulas son gradientes de presión que se establecen entre quién, entre la cavidad que está antes de la válvula y la cavidad que está después. Y entonces nosotros tenemos que recordar, para las válvulas AB, tricúspide y mitral, la cavidad que está antes, pues son las aurículas. La cavidad que está después, pues son los ventrículos. Entonces, lo que va a abrir y cerrar a las válvulas AB son gradientes de presión entre aurículas y ventrículos. ¿Qué pasa con las válvulas arteriales? Es decir, la aórtica y la pulmonar. Ah, bueno, lo mismo. ¿Qué cavidad está antes de la válvula? Los ventrículos. ¿Qué cavidad está después? Las arterias. Entonces, lo que las va a abrir y cerrar a las válvulas aórtica y pulmonar son los gradientes de presión. Acuérdense que un gradiente es una diferencia. Gradientes de presión entre ventrículos y arterias, ¿sí? De tal manera, jóvenes, que hay que darle significado a lo que está en el recuadro. Me está diciendo que la apertura de las válvulas se va a producir de las 4, cualquiera de ellas, ¿verdad? Se va a producir por un gradiente de presión que le llamamos anterógrado. Anterógrado, jóvenes. ¿Y qué significa eso? Yo lo tengo que interpretar. Anterógrado significa que hay más presión en la cavidad que está antes de la válvula y menor presión en la cavidad que está después. Y tenemos que utilizar nuestra imaginación. ¿Cuándo se van a abrir las válvulas AB? Cuando haya mayor presión en las aurículas. Fíjense en el número 2 del recuadro. Cuando la presión auricular sea mayor y la presión intraventricular sea menor. Y entonces, al imaginar eso, tenemos que concluir que las válvulas siempre se van a abrir hacia adelante. Las AB se van a abrir hacia los ventrículos. Las válvulas arteriales se van a abrir siempre hacia las paredes arteriales. Y ahora, por eso vemos en las arteriales. ¿Cuándo se van a abrir? Aórtica y pulmonar. Ahí estamos en el número 3. Cuando la presión en los ventrículos, la intraventricular, sea mayor y la de las arterias sea menor. Y entonces, la presión mayor de los ventrículos empuja las valvas de la aórtica y la pulmonar hacia las arterias. Vamos a ver cómo, jóvenes, ¿sí me siguen oyendo bien? Sí, doctora. Muy bien. Fíjense, jóvenes, cómo ahí
en ese punto 3 donde dice las válvulas arteriales se abren con un gradiente anterógrado, más presión, mayor presión intraventricular, menor presión en las arterias. Fíjense cómo entre paréntesis están las iniciales PAD. ¿Por qué? Porque ahí me está manejando que esa menor presión que las arterias van a tener, aórtica y pulmonar, es la llamada presión arterial diastólica, porque esa es la presión mínima de las arterias en el circuito de la circulación sistémica, pero en el pulmonar también. Diferentes cifras, claro, pero es presión arterial diastólica. Entonces, ¿qué llevamos hasta ahorita? Eso, jóvenes. Las válvulas de las 4 válvulas se van a abrir siempre hacia adelante. Hacia adelante. El gradiente de presión por eso debe de ser anterógrado. Anterógrado significa antes de la válvula debe de generarse mayor presión y después de la válvula menor. ¿Sí? Y ahí está. Vámonos a terminar la clase con el cierre. Las válvulas, si sus valvas se abren hacia adelante, obviamente se van a cerrar en retroceso, ¿verdad? Y por eso ahora el mecanismo del cierre es también un gradiente de presión, jóvenes, pero ahora retrógrado, lo cual significa que la mayor presión debe estar en la cavidad después de la válvula, la que está después. Y fíjense ahí, válvulas AB, tricúspide mitral. ¿Quién va a empujar a las valvas a que se regresen y se cierren? La mayor presión de los ventrículos. Y en ese momento que los ventrículos generan más presión, la presión de las aurículas es menor, ¿verdad? Entonces se necesita mayor presión en los ventrículos, menor presión en las aurículas. Y eso en retroceso, por eso gradiente de presión retrógrado, debe cerrar a la válvula tricúspide mitral. ¿Qué pasa con las arteriales? Lo mismo, es decir, el mismo mecanismo. Las arteriales se abrieron. ¿Quién las va a empujar en retroceso para cerrarse? La mayor presión ahora en las arterias. Y entonces ahí, ¿qué dice? Hay una presión arterial mayor que corresponde a esa presión, a la diastólica. Pero en ese momento los ventrículos pues tienen una presión menor a la diastólica. Y entonces por eso la presión diastólica de la aorta y la pulmonar empuja a las válvulas en retroceso. ¿Con qué vamos a terminar, jóvenes, esta clase? ¿Quién nos puede decir cuál es la finalidad, cuál es el objetivo de que las válvulas se abran? AB y arteriales. ¿Cuál es el objetivo, jóvenes? ¿Para qué necesitamos que se abra nuestra válvula tricúspide mitral? ¿Para permitir qué? A ver, Mestli, te oímos. ¿Sí me están oyendo? ¿Todavía? Sí, doctora. Mestli, ¿puedes conectarte para escucharte? Creo que no. ¿Shirel? Sí, doctora, pues sería para el llenado de la cavidad ventricular. Y eso es. Pues imagínense que lo que separa aurículas de ventrículos, pues son sus válvulas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que se abran válvulas AB? Pues que los ventrículos se llenen. ¿Cuándo se llenan? Ya lo acabamos de ver, pues en la diástole. Entonces, forzosamente para que los ventrículos se llenen, ahí se aplica la lógica, jóvenes. Las válvulas AB se tienen que abrir. Mientras no se abran las válvulas AB, los ventrículos no se pueden llenar. ¿Para qué se abren la aórtica y la pulmonar? ¿Para qué? ¿Para qué tienen que abrirse? ¿Por qué los ventrículos deben de generar ese gradiente anterógrado de mayor presión y rebasar la presión diastólica de la pulmonar y de la aorta? ¿Para qué? A ver, Brenda y Sara.
Pues sería para que la sangre llegue a las arterias pulmonares y a la aorta y pueda ser distribuida a todo el cuerpo, doctora. Es correcto. Sara, te escuchamos. Sí, doctor, iba a decir lo mismo, para llevar el flujo sanguíneo al sistema. Así es decir, pues ahí es donde los ventrículos están bombeando la sangre, jóvenes. En pocas palabras, la apertura de las 4 válvulas es para que la sangre pase de una cavidad a otra. Cuando la sangre pasa de aurículas a ventrículos es para que los ventrículos se llenen en la diástole, por supuesto. Cuando la sangre pasa de ventrículos a arterias, es para que los ventrículos bombeen la sangre, para que ésta circule al sistema sistémico y al pulmonar. Pues eso ocurre en la sístole, ¿verdad? Y bueno, jóvenes, a ver, ¿qué siento? Ah, sí, Mestrin, ya leí tu mensaje, no te apures, ¿verdad? Al cabo que tú eres muy participativa, en la siguiente clase nos vemos. Jóvenes, ¿verdad? Lean esto. Más adelante vamos a hacer una aplicación clínica de valvulopatías. Valvulopatías, fíjense. Voy a dejarles de compartir porque lamentablemente hoy no puedo tener la clase, ¿verdad? Y valvulopatías es muy importante, jóvenes, porque en las valvulopatías va a haber ocasiones en que las válvulas sus valvas no abren bien. No abren bien. Es cuando decimos hay una estenosis valvular. Otra valvulopatía es que las valvas no cierren bien. No cierren bien. Y yo terminaría la clase preguntándoles, ¿para qué tienen que cerrar bien las válvulas? ¿Por qué es tan importante que las válvulas cierren bien, las valvas? Para evitar que, jóvenes. Tengo El flujo retrógrado. Y eso es correcto. ¿Quién me contestó? Ah, perdón, doctora, fui yo, pero creo que no se alzó mi manita. Lili. Ah, es muy bien, Lili. Arturo y ¿quién más? Brenda, creo que levantaron la mano, ¿verdad? Denos su comentario. Sí, doctora, pues le iba a mencionar que para evitar el reflujo hacia la cavidad de la que salió la sangre y en el caso de la válvula aórtica, pues también para proporcionar irrigación por las arterias coronarias. Claro, ¿verdad? Brenda, también te escuchamos a ti. Sí, doctora, yo iba a mencionar lo mismo de para evitar este flujo retrógrado y en dado caso, pues causarle una afección al corazón. Terrible, ¿verdad? Cuando las válvulas no cierran bien, jóvenes, la lesión se llama insuficiencia valvular. Sherlyn, también tienes levantada tu mano, te escuchamos. Sí, otra situación es que cuando hay regresión, pues se puede almacenar en las orejuelas de las aurículas. Fíjense. Es que eso altera el ciclo cardíaco, jóvenes, ¿verdad? Imagínense que no cierre bien la aorta, pues quiere decir que parte de lo que había vaciado el ventrículo se va a regresar al ventrículo izquierdo o al derecho. Entonces, en el izquierdo, imagínense que se regrese la sangre que ya había bombeado el ventrículo izquierdo. Eso quiere decir que va a bajar el volumen sistólico, que lo vemos en la próxima clase, va a bajar el gasto cardíaco, que significa que los tejidos no van a recibir el flujo sanguíneo ni la oxigenación que necesitan. Todo eso, jóvenes, es importante, son las aplicaciones clínicas. Pues lamentablemente hoy no puedo tener la clase extra, les ofrezco una disculpa, mañana no nos vamos a poder ver, a no ser que yo me pueda conectar, pero a ver, no voy a poder porque mi vuelo de aquí sale a las 11 minutos, no recuerdo exactamente. Seguramente a las 12 voy a estar todavía volando o llegando al aeropuerto en México y luego no sé si me podría conectar en el aeropuerto. Así que mejor de manera definitiva nos vemos el próximo lunes y ya la próxima semana reponemos clase, jóvenes, ¿sí? Que pasen buen fin de semana. Lo que sí es cierto es que sí les voy a mandar ahora las guías. Si no puedo hoy, mañana con toda seguridad, aunque sea ya en la tarde o en la noche temprano, les mando las guías de estudio, ¿sí? Que estén bien, cuídense mucho y a leer mucho. Sí, doctora, Hasta cuídese luego. mucho, excelente en su vuelo. Muchas gracias. Gracias, Cuídense. jóvenes. Nos vemos. Bye.